Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del primer semestre del 2017 y vamos a dar una pequeña introducción a lo que es termoquímica. Antes de, tenemos que comprender los tres principales estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos, como propiedades, podemos decir que son nada compresibles y no ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Es decir, si yo pongo una bola de aluminio de cualquier otro metal dentro de un vaso plástico, este no va a expandirse hasta ocupar el volumen del vaso. Los líquidos son poco compresibles y ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Si yo vierto agua en un vaso, este va a ir llenando paulatinamente el vaso, vale la redundancia. Los gases, estos sí ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Un claro ejemplo son los globos de helio y son muy comprensibles. Ahora, dentro de los procesos sabemos que la materia puede pasar de un estado de agregación a otro y tienen diferentes denominaciones. Es decir, de sólido a gas se lo denomina sublimación. De líquido a gas se lo denomina vaporización. Y de sólido a líquido se lo denomina fusión. Ahora, si bien es cierto, es muy difícil de explicar o de tratar de entender en qué punto o a qué diferencia de temperatura y de presión cada sustancia o materia puede pasar de uno de estos estados de agregación a otro. Por eso se denomina o se enseña o se trata de entender o de estudiar lo que se llama diagrama de fases. En el diagrama de fases vamos a encontrar una relación presión-subtemperatura, en el cual vamos a poder determinar en qué punto cada una de los estados de agregación toma lugar en la materia o del supuesto compuesto o sustancia. Sabemos que este punto de aquí se lo denomina como punto triple. En este punto triple la materia puede tomar cualquiera de los caminos, ya sea sólido, líquido, gas. Después de este punto triple está lo que se denomina punto crítico. Sabemos que a una cierta temperatura y a una cierta presión se puede encontrar ya sea cualquiera de esos puntos. Eso sería la pequeña explicación de cómo los estados de agregación se ven afectados en la sustancia. Hola, también vamos a hablar sobre el punto crítico. El punto crítico es aquel donde la fase gaseosa y líquida coexisten y no hay distinción fundamental entre un líquido y un gas. Es decir, al observar el punto crítico de una sustancia, no se pueden distinguir rasgos característicos entre las propiedades físicas de un líquido o un gas, simplemente se tiene un fluido. Junto con el punto crítico tenemos que tener en claro también dos definiciones importantes. Por ejemplo, la temperatura crítica es la temperatura a la cual un gas ya no puede licuarse, y la presión crítica, que es la mínima presión requerida para llevar a cabo la licuefacción a la temperatura crítica. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado tiene estas propiedades. Posee un bajo coeficiente de transferencia de calor. Tiene una temperatura muy variable a una presión constante. Tiene un calor sensible utilizado para la transferencia de calor. Y la temperatura podría ser extremadamente elevada. Pero, ¿de dónde proviene el vapor sobrecalentado? Proviene del vapor saturado, como podemos ver en el gráfico. ¿Pero en qué consiste el vapor saturado? Como se indica en la línea negra que podemos apreciar en este gráfico, el vapor saturado se presenta a presiones y temperaturas en las cuales el vapor y el agua pueden coexistir juntos. En otras palabras, esto ocurre cuando el rango de vaporización del agua es igual al rango de condensación. Entonces, nosotros podemos deducir que el vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado para alcanzar un punto mayor al de saturación. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un vapor que contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado en una misma presión. El vapor sobrecalentado tiene varios ámbitos de uso, como por ejemplo el movimiento e impulso de las aplicaciones como son las turbinas, y normalmente no se usa para las aplicaciones de transferencia de calor. Mientras este retenga su estado de sobrecalentamiento, el vapor no se condensará, aun cuando entre en contacto con la atmósfera y su temperatura descienda. Como resultado, no se pueden formar nubes de vapor.
Este almacena más calor que el vapor saturado y a la misma presión, y el movimiento de sus moléculas es mucho más rápido, por lo tanto tiene mayor densidad, como por ejemplo el volumen específico es mayor. Ahora les voy a decir unas aplicaciones, unas ventajas, las ventajas que tienen las aplicaciones del vapor sobrecalentado en el momento de impulsar turbinas. Porque pueden mantener la sequedad del vapor para equipos impulsados, para los que su rendimiento se ve afectado por la presencia del condensamiento. Puede mejorar la eficiencia térmica y capacidad laboral. Esto resulta ventajoso, como para el suministro, así como para la descarga de vapor mientras se encuentre en el estado de sobrecalentamiento, ya que el condensado no se generará dentro del equipo impulsado por vapor durante una operación normal, minimizando así el riesgo a daños ocasionados. Además, como la eficiencia térmica teórica de la turbina es calculada del vapor de la entalpía a la entrada y a la salida de la turbina, incrementando así el grado de sobrecalentamiento, asimismo como la presión incrementa la entalpía a la entrada de la turbina y es por tanto efectiva al mejorar la eficiencia térmica. ¿Qué quiero decir con entalpía? Para los que no saben, es una variación que expresa la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. Y ahora las desventajas de tener el uso de vapor sobrecalentado. En el momento en que les nombré las propiedades, les dije que tenía un bajo coeficiente de transferencia de calor. Y esto produce unas desventajas, como lo son: reduce la productividad del uso y requiere una superficie mayor para la transferencia de calor. También dijimos que tenía una temperatura variable y a una presión constante. Esto genera una desventaja de que el vapor sobrecalentado requiere mantener una velocidad elevada, porque recordemos que sus moléculas están en constante movimiento a una velocidad mayor que el del vapor saturado, y por esto la temperatura disminuirá, ya que se perderá el calor del sistema. Bueno, vamos a proceder con el experimento de superenfriamiento. Entendemos como superenfriamiento del agua, en concreto, es llevar al agua más allá de su punto de congelación. En este caso, pasar los 0 grados centígrados. Nosotros vamos a enfriar estas 3 botellas de agua diferentes, ¿de acuerdo? Donde tenemos aquí agua hervida y dos aguas con un porcentaje de sodio diferente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar estas 3 botellas de agua a menos 18 grados durante 2 horas. Y cuando pasen estas 2 horas, sustraeremos las botellas para observar el efecto del superenfriamiento. Bueno, para la explicación de lo que vendría a ser un líquido que es sobreenfriado, podemos decir que este líquido ha sido expuesto a bajas temperaturas de una forma gradual y no de una forma brusca. ¿Esto qué quiere decir? Que el líquido va a tener la tendencia de poder disminuir su temperatura hasta por debajo de los 0 grados sin tener un cambio de fase. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos enfriar un líquido de tal forma que no se solidificará, sino que se mantendrá en estado líquido. Como podemos ver aquí, ahí tenemos tres muestras diferentes en las que la hemos sometido a cada una por una determinada cantidad de tiempo, y ninguna de ellas se ha convertido en lo que es hielo en este caso, porque es agua. Entonces podemos decir que estos líquidos están sobreenfriados, ya que se encuentran en un estado líquido. ¿Cómo podemos confirmar esto? Podemos ver que los alrededores han ido formando pedazos de escarcha que nos indican que el líquido sí está por debajo de los 0 grados, ya que empezó a congelarse, pero no del todo. Como podemos ver, de hecho siguen estando en estado líquido, y podemos ver que hay pequeños pedazos de hielo que nos confirman el hecho de que está por debajo de los 0 grados centígrados.